Hola, muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Paulina. Bueno, un agrado nuevamente estar en estos webinars que nos permite, en primer lugar, presentar lo que es el proyecto de Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica. Es un proyecto desarrollado ya hace 3 años en conjunto con la Asociación de Reguladores de Iberoamérica, Asociación de Reguladores de Energía de Iberoamérica, junto a la Universidad Católica y otras 6 universidades de la región. El objetivo de esta escuela es fortalecer las capacidades en materias regulatorias, de buenas prácticas regulatorias, para tanto profesionales que se desempeñen en organismos reguladores, gobierno, etcétera, como también en profesionales que se desempeñen en empresas, consultorías, etcétera. De tal manera que podamos juntos en toda la región poder mejorar nuestras capacidades y en el fondo arribar hacia mercados que tengan de alguna manera ciertas características comunes. En el día de hoy vamos a abordar el tema de cuáles son los desafíos de corto, mediano y largo plazo para el mercado eléctrico chileno y específicamente cuál puede ser el rol del gas y el almacenamiento en esta integración masiva renovable. Yo creo que el tema es muy contingente porque en Chile hemos estado estos días al borde del racionamiento. Ayer se dictó un decreto preventivo de racionamiento por parte del gobierno, una profunda sequía, pero desde antes de ayer ha llovido y por lo tanto esta situación de estrechez empieza a tener cierto grado de alivio, pero la primera reflexión que quiero hacer con todos ustedes es que ojalá por una lluvia no nos olvidemos del contexto, y ese contexto tiene que ver con el cambio climático, y por lo tanto vamos a hablar algo de cambio climático y los desafíos de adaptación en torno a este. Vamos a hablar de la necesidad de la flexibilidad de los sistemas eléctricos, del gas natural y del almacenamiento. Y como primer punto, creo que ya está claro, se acaba de publicar el último informe del International Panel of Climate Change, que clarifica cuál es la situación actual del mundo. La conclusión de este panel internacional de más de 3.000 científicos a lo largo de todo el mundo es que ya no estamos, digamos, en condiciones de parar un calentamiento que es, digamos, una realidad. Se estima que efectivamente en la senda que vamos, entre 1,5 y 2 grados, vamos a tener de mayor temperatura de la Tierra, pero podríamos llegar incluso a 3. Y en ese sentido, en el fondo, la emergencia es bastante urgente. Y en esa emergencia urgente hay dos dimensiones y a veces se nos olvida la segunda, que es muy importante. En general, como dice la portal Economist, nos centramos más bien en cómo detener el cambio climático, y en ese sentido las acciones de mitigación, esto es, de reducción de gases de efecto invernadero, son las que han primado como parte de la visión de la política pública y de las acciones de las empresas en materia de cambio climático. Y en ese sentido hablamos de cerrar las centrales a carbón, de tener mejores condiciones en eficiencia energética, de integrar masivamente energías renovables, y esto es, en el fondo, ir transformando nuestra matriz de energía y nuestra matriz eléctrica en una matriz que tenga menos emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la segunda parte, y que a veces nos empezamos a olvidar, tiene relación con que el cambio climático ya está. ¿Ah? Y, y por lo tanto los efectos de este cambio climático ya se empiezan a sentir y a notar en nuestra geografía, en nuestra economía, en nuestros mercados. Y por lo tanto el segundo desafío tiene que ver con esta parte de la lámina, con la adaptación. Esto es, cómo adaptamos, cómo hacemos que nuestros mercados, nuestras regulaciones, nuestros países, nuestras comunidades puedan ir modificando ciertos elementos producto de las modificaciones en el clima y las consecuencias que esto tiene, que genera el cambio climático. Y en ese sentido podemos ver varios desafíos de largo plazo, mediano plazo y corto plazo, tanto en lo que se refiere a mitigación y adaptación. Por cierto, estamos hablando que en el largo plazo muchos hablan de que vamos a tener un cambio de era. Vamos a pasar de esta era de los hidrocarburos con que nace la revolución industrial, con el descubrimiento de cómo podemos aprovechar esos hidrocarburos para cambiar la fuerza que utilizábamos antes con animales, pasar a una nueva energía, una nueva fuerza que nos genera mejores capacidades de producción, mejores capacidades para movernos a través de la máquina a vapor.
Y hemos estado desde la revolución industrial sacando estos hidrocarburos desde el fondo de la Tierra, sacando esta concentración de CO2 y otros gases que provocan el efecto invernadero que han sido acumulados por millones de años, y en apenas unos pocos centenas de años lo hemos vuelto a poner en la Tierra. Y es por eso que la urgencia y el largo plazo tiene que ver con cómo cambiamos nuestra matriz de energía primaria desde los hidrocarburos hacia nuevos energéticos primarios, y ese gran energético primario que se proyecta es el hidrógeno. ¿Es el hidrógeno una realidad hoy día? Es una realidad incipiente. Probablemente en los 5 próximos años no vamos a tenerlo como una realidad para los distintos usos que tiene el hidrógeno, sea movilidad, fuerza en la industria, transporte, generación de electricidad, etcétera. Pero estamos caminando probablemente hacia lo que se denomina la civilización o la era del hidrógeno. Y es por esto que es importante que en Chile nos estemos preparando, tenemos una estrategia nacional de hidrógeno verde, pero el primer warning es que a veces de repente seguimos mucho las modas y empezamos todos a hablar del hidrógeno verde, etcétera, etcétera, y nos olvidamos que estamos en un contexto y que para llegar al hidrógeno tenemos que pasar varios años, y para pasar esos varios años tenemos que vivir el presente. Y en ese sentido tenemos desafíos de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la imagen que tenemos hacia el mediano y largo plazo? Esta lámina la tomo del Foro Económico Mundial, y que tiene que ver con que vamos a tener un sistema eléctrico que va a convivir con generación centralizada y descentralizada. Y esto es, vamos a vamos a aprovechar de mejor manera los recursos descentralizados, autogeneración, almacenamiento, vehículos eléctricos, gestión de demanda, pero a su vez esto va a convivir con generación centralizada, grandes sistemas de transmisión, todo generando un mercado que va a ser mucho más dinámico, más complejo, pero que va a requerir como base que tengamos una digitalización profunda de nuestras redes. Y acá estamos al debe, lamentablemente en Chile, después del episodio de los medidores inteligentes, vamos a retrasarnos un par de años en poder mejorar la capacidad de gestión de nuestras redes, pero no solamente la capacidad de gestión, sino que de observabilidad, y también de, en el fondo, de que los consumidores puedan efectivamente participar dentro de este mercado eléctrico de manera online, porque todavía no tenemos la capacidad de infraestructura, pero cuando tengamos la capacidad de infraestructura vamos a poder decir que tenemos las capacidades para poder efectivamente aprovechar los recursos descentralizados, y en una economía que va a ser cada día más electrificada, especialmente con el uso de la electricidad para la movilidad, pero también con otros usos como por ejemplo la generación de calor, que ojalá podamos transitar en nuestro país hacia un mayor uso de electricidad y reducir la contaminación que provoca el uso masivo de leña en malas condiciones desde la región de O'Higgins hacia el sur en nuestro país. Ahora, como sí les decía que era importante empezar a ver del hidrógeno y empezar a ver también estas condiciones de un sistema centralizado y descentralizado, creo que es importante ver cuáles son los desafíos de corto y mediano plazo. Y en ese sentido, el panorama que tenemos para los próximos 10 años es un panorama que no podemos abandonar, y tenemos que empezar ya a tomar ciertas medidas, y en ese contexto en el cual quiero fijar la reflexión acerca de el almacenamiento y el gas natural. Vamos a tener menos hidroelectricidad este año, ya lo hemos visto, digamos, con toda su imagen, pero los científicos pronostican que probablemente durante esta década vamos a tener 20% menos de agua que lo que significan los promedios históricos. Ahora, 20% es un promedio, y por lo tanto vamos a tener años de extrema sequía, otros años que vamos a tener un poco más de lluvia, pero lo que tenemos que acostumbrarnos es que esa capacidad hidroeléctrica que teníamos, que representa hasta el año pasado cerca del 20% de la generación eléctrica, es probable que año a año vayamos perdiendo esa capacidad de generación hidroeléctrica. Por lo tanto, estamos perdiendo una generación que es limpia, una generación que en abundancia tiene costos variables bastante bajos, pero que también genera presta ciertos servicios a la red que son relevantes. Las turbinas hidroeléctricas sirven de complemento a la energía variable de las renovables, porque en el fondo se adaptan, pueden seguir la variabilidad de la oferta y la demanda de una manera bastante eficaz y eficiente, y por lo tanto esas capacidades vamos a irlas perdiendo. Estamos viviendo un cierre progresivo de centrales de carbón, ya sea por razones de autoridad o por razones
comerciales de las propias compañías. Hoy día en general en el mercado eléctrico, los consumidores, los clientes, los grandes clientes, cuando hacen sus licitaciones de suministro, exigen, por ejemplo, que el proveedor acredite que es 100% verde la energía, y por lo tanto, como les decía, estamos en un proceso que, tanto por políticas públicas como por decisiones comerciales, vamos a ir cerrando progresivamente la central de carbón. Será el 2025, será el 2030, espero que no sea el 2025 como lo plantea un proyecto de ley en el Congreso, y básicamente porque hoy día no se dan las condiciones para que podamos tener un retiro tan anticipado de la central de carbón. Estamos hablando del 35% de la generación eléctrica, a lo menos en los últimos años en nuestro país, y por lo tanto reemplazar ese 35% más la menor hidroelectricidad es un desafío no menor que en pocos años es bastante complejo, y por qué no decirlo también, traería costos muy relevantes, no solamente por aumento de los costos de la generación eléctrica, sino que también eventual problema de seguridad, y la falta de suministro es la situación más costosa que puede tener la sociedad en esta materia. Por lo tanto, creo que ojalá transitemos durante la década hacia un proceso paulatino de cierre central a carbón que nos permita irla sacando cuanto antes, pero en un proceso que no dañe, en el fondo, un funcionamiento seguro, eficiente y compatible con el medio ambiente de nuestro sistema eléctrico. Estamos viendo la incorporación masiva de energía renovable variable, especialmente solar y eólica. Ya tenemos más de 10.000 megawatts en energías renovables no convencionales, pero pronto vamos a tener, esos 10.000 van a proveer fundamentalmente de energía solar y eólica. Por lo tanto, genera desafíos nuevos para el sistema que hace muy pocos años, hace 5 años no los teníamos, y eso tiene que ver con cómo vamos respondiendo a la variabilidad que genera la energía solar, que tiene un patrón de generación durante el día, la energía eólica, que tiene patrones estacionales, diarios, semanales, etc. Y por lo tanto hay que gestionar esa variabilidad. Pero también tenemos, como les decía, otros desafíos de adaptación, y eso tiene que ver, por ejemplo, con incendios que afectan las instalaciones de transmisión, la distribución y la generación, incendios que van a ser cada día más frecuentes, más profundos, que van a tomar grandes extensiones. Ya hemos tenido esa experiencia lamentablemente en nuestro país. Mayor ocurrencia de aluviones, y eso va a, en el fondo, afectar instalaciones de transmisión y distribución. Hace muy poco una empresa, Transelec, hizo un estudio con el Centro Cambio Global de la Católica para identificar cuáles eran esas amenazas de aluvión e incendio producto del cambio climático, y la verdad las cosas que ya tenemos que empezar a pensar en el desarrollo de nuestra infraestructura y en la protección de la actual infraestructura, en cómo evitamos que este tipo de fenómenos puedan, vía corte del sistema de transmisión, generar cortes ya sea sectoriales o incluso nacionales del suministro eléctrico. Pero también tenemos el fenómeno de las marejadas, que si bien no son provocadas por el cambio climático, son profundizadas por el cambio climático, según lo que señalan algunos científicos. Y en ese sentido se nos dice que van a ser cada día más intensas y periódicas. Y en estos momentos el coordinador ha informado que AES no ha podido descargar el carbón disponible para sus centrales de la zona centro, y por lo tanto las centrales a carbón de la zona centro están funcionando a mínimo técnico. Y esto lleva no un día, 2 días, sino que lleva varios días, y se proyecta que recién el día 20 podrían descargarse esas cargas de carbón. Pero también nos pasó con el GNL hace unos pocos meses, en los cuales dudamos si íbamos a tener la capacidad de descargar el GNL para el suministro industrial, como ustedes lo ven en la noticia. La situación es extremadamente grave. Empresas industriales en vilo por inminente corte en el suministro de Metrogas. Levantan más de 1.000 kilómetros de cortafuegos para proteger línea eléctrica, posibles incendios forestales. Todos estos temas son desafíos de adaptación que tenemos que mirar con urgencia. Y en ese sentido, la necesidad de discutir y estudiar la posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de gas natural, que no solamente sirve para el uso eléctrico, sino que también para el uso industrial y el uso residencial, es una pregunta que tenemos que formularnos desde la política pública, desde el mundo privado. Y por qué no pensar en que, así como hace unos años atrás fue una iniciativa público-privada el desarrollo de las capacidades de regasificación en Quintero y Mejillones, probablemente van a tener que también ser capacidades público-privadas las que van a tener que levantar la decisión
de aumentar la capacidad de almacenamiento para que no estemos todos los años viendo problemas por las marejadas que no podemos descargar nuestro gas natural, y que en una situación como la de la semana pasada, donde el jueves de la semana pasada tuvimos que utilizar la última máquina a diésel que tiene el sistema, imagínense que tampoco hubiéramos tenido capacidad GNL por marejada, la situación hubiera sido probablemente mucho más compleja, incluso poder haber llegado al corte de suministro total. Por lo tanto, son desafíos de adaptación, el emplazamiento de las líneas, los cortafuegos de las líneas, y el fondo, la definición de cuáles son efectivamente estos pasos de las grandes infraestructuras de emisión, tienen que ver también no solamente con el recorrido que respete los aspectos sociales, ambientales, etcétera, sino que también con los elementos de adaptación al cambio climático. Nuestro contexto no es fácil. No es fácil porque, como les decía, estamos ante una sequía profunda que puede seguir en los próximos años. El gráfico de acá les muestra la situación que les señalaba recién. Este es el día jueves de la semana pasada. Los costos marginales llegaron a $300 el megawatt hora, pero más que el costo, que ya es enorme, lo importante es que ese día se llamó a la última central del orden de mérito económico en el despacho, la central San Lorenzo. O sea, la situación de estrechez de suministro es profunda, es grave, lo reconoció ayer el coordinador eléctrico en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, la discusión acerca del cierre central a carbón al 2025, el cómo nosotros manejamos una incorporación masiva de generación renovable, el cómo tratamos el gas natural, tanto en su situación de almacenamiento como en el fondo, tratamiento regulatorio para su despacho, son elementos que tenemos que mirar con mucho cuidado, y especialmente en relación a estos desafíos de adaptación del mercado eléctrico, que está sujeto a un estrés importante y que no va a pasar por la lluvia esta semana, ni, digamos, por las lluvias que puedan venir más adelante, sino que tenemos que acostumbrarnos a una situación y sobre todo planificar en torno a situaciones más extremas, de tal manera que no tengamos todos los años que, en el fondo, pensar que esto dependa de la buena suerte o mala suerte para los creyentes, de la buena voluntad de Dios o no, acerca de si vamos a tener lluvias y por lo tanto zafar por un año del problema. ¿Tenemos que esperar esto todos los años? Yo creo que no tenemos que esperar todo esto todos los años, tenemos que ser proactivos, y en ese sentido el almacenamiento y el gas natural que tienen dos roles muy relevantes para enfrentar este proceso tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. El gas natural si bien es un hidrocarburo, por cierto, es menos contaminante que el carbón y el diésel, y los sistemas de almacenamiento tienen la capacidad de aprovechar la máxima generación eólica solar en algunos momentos que hoy día tenemos vertimiento lamentablemente por congestión y transmisión, pero esa capacidad de almacenamiento nos puede servir para reducir la necesidad de generación de hidrocarburos en las horas donde las energías renovables variables no están generando energía, y por lo tanto son soluciones de corto plazo, de mediano plazo, pero que van alineados con una matriz más limpia, más segura y más económica. Y en ese sentido la regulación no inocua puede ser una barrera o un facilitador, y es por eso que la regulación hay que ser muy cuidadoso en su desarrollo. Nuevamente, elementos de contexto, el promedio diario de costos marginales, el paciente está con una temperatura alta, si nos ponemos, digamos, en modo COVID, yo creo que la trayectoria que hemos tenido nos da para decir, mire, sabe que el paciente está con alta temperatura, pero ojo, que el paciente no es uno solo, y como me lo decía la otra vez el gerente de una empresa de centrales de respaldo, me decía, ahora se encienden las alarmas, pero el nuevo Puerto Montt, que está acá en Naranjo, lleva mucho tiempo, desde enero, produciendo generación en base a diésel, con altos costos marginales, pero con un estrés bastante relevante de la producción de electricidad en el sistema. Y por lo tanto, esta es una situación que la enfrenta este nudo
ya la enfrenta más generalizadamente el sistema eléctrico en general, pero en el fondo no podemos decir que esto es una situación que está reciente, que nos explotó hoy día, sino que creo que tenemos que mirar, en el fondo, lo que ha pasado en el transcurso de los últimos años para proyectar también lo que va a pasar en los próximos años. Esta es una lámina bien interesante porque junto con identificar, esta es la generación real horaria por tecnologías, del 1 al 17 de agosto del 2021, recién, o sea, al fondo hasta ayer. Y lo que podemos ver es que tenemos un uso intensivo del diésel, lo que empieza a ser un contrasentido si estamos pensando que queremos tener una matriz más limpia, porque si empezamos a sacar carbón y el resultado de eso es, en el fondo, utilizar más diésel, la verdad las cosas que empiezan a ser un contrasentido. Pero por otro lado, quiero que vean ustedes la diferencia de inyección horaria de energía renovable variable solar y eólica en apenas un par de días, digamos. Tenemos que hay 1.477 megawatt-hora de diferencia en apenas 3 días de diferencia. Por lo tanto, el desafío de cómo enfrentar esa variabilidad con qué tecnologías eficientes y que ojalá no contaminen, es un desafío no solamente de futuro, no es de 10 años más, sino que ya empieza a ser un desafío importante en el presente. Acá tienen de los mismos 17 días, del 1 al 17 de agosto, la generación real horaria eólica. Tenemos en el fondo momentos donde hay una producción media, hay una producción muy baja, momentos de alta producción, donde en pocos días cae profundamente, etc. Y esto muestra la variabilidad de la generación real horaria de energía renovable variable solar y eólica. La generación renovable variable es una gran noticia para nuestro país. Nos trae energía más limpia, más barata y autóctona y propia. Ha generado un mercado dinámico y en el fondo lo que quiero mostrar es que tenemos que enfrentar ese desafío que hace pocos años no lo teníamos y ese desafío lo tenemos que enfrentar de manera inteligente. ¿Por qué? Porque el otro contexto, junto con la introducción masiva de energía renovable, es que tenemos menos agua, vamos a ir reduciendo progresivamente la central de carbón y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Y lo que quiero plantear en este webinar es que la respuesta, especialmente en el corto y medio plazo, tiene que ver con el almacenamiento y con el uso del gas natural licuado. Vemos desacoples, estos gráficos muestran los desacoples de costos marginales del día y la noche. En Alto Jahuel, por ejemplo, el desacople se ha ido incrementando entre los precios de día y noche en los últimos meses. Acá es más relevante en términos de permanente el desacople que se produce entre el día y la noche en la barra de crucero. Pero además, si comparamos los precios de la barra crucero versus los precios de la barra de Alto Jahuel, vemos que el país, no obstante estar interconectado, está teniendo un desacople entre el norte y la zona centro-sur. Y ese es un problema bastante importante. Lamentablemente no estamos pudiendo traer esta energía que es más barata, efectivamente, en el norte, producto de un mix renovable y térmico, que una energía que se ve más cara, fruto de menor hidroelectricidad en la zona centro y menor gas natural en la zona centro-sur. Por lo tanto, un desafío del cortísimo plazo es cómo solucionamos el cuello de botella que parte nuestro sistema entre el norte y la zona centro-sur. No podemos esperar hasta el año 2030 con la solución de la línea Quimarlo-Aguirre. Si pensamos que tenemos que esperar hasta el año 2030, la verdad las cosas es que vamos a estar durante los próximos 10 años preguntándonos todos los años si va a llover o no va a llover. Si es que en el fondo vamos a tener o no vamos a tener electricidad y con altos costos marginales. Eso no lo podemos permitir porque finalmente todo eso redunda en problemas para los clientes, redunda en mayores precios para los clientes finales y redunda también en problemas de seguridad de suministro. Y redunda en precios de clientes finales, no en el corto plazo, porque por ejemplo los clientes regulados tienen contratos ya celebrados, pero sí en los contratos futuros, este mayor riesgo, esta alza proyectada a los costos marginales, evidentemente va a traer ofertas comerciales de un precio más alto, porque naturalmente estas ofertas comerciales tienen que reflejar el costo verdadero de producir electricidad, porque alguien finalmente paga estos costos y estos riesgos. Bueno, lo mismo pasa en el caso de los clientes libres, pero eso de una manera más rápida, porque a todos aquellos que estén renegociando sus contratos o que tengan contratos más de corto plazo, 2, 3, 4 años, van a verse enfrentados a ofertas comerciales
más cara o con menos competencia, producto que algunos, por ejemplo, no están queriendo ofrecer contratos hacia el año 2022 por los riesgos que ya estamos viendo, y por lo tanto, precios más altos que los que se estaban viendo hace 2 años atrás. En ese sentido, se ha identificado cuáles son estos desafíos de adaptación de la integración masiva de energías renovables variables en distintos países del mundo, en 6 etapas. Y esas etapas pasan por, en el fondo, cuando las energías renovables variables no generan un gran impacto en el sistema, generan un impacto menor o moderado, y creo que en Chile ya estamos avanzando en una etapa de fase 3 y pronto una fase 4, donde el fondo genera ciertos patrones de comportamiento del sistema en algunos momentos, y en la fase 4 ya en el fondo las energías renovables variables en ciertos periodos del tiempo generan buena parte de la generación. Este es nuestro panorama en los próximos 10 años, y este panorama en conjunto, como ya lo he dicho, de menos carbón, menos agua, necesidad de GNL, requiere soluciones regulatorias, adaptación del mercado en el marco de adaptación y mitigación al cambio climático, que creo todavía no lo estamos viendo. Se habla de la famosa curva de Pato en California, hoy día la llamamos la curva Cóndor chilena. Acá le agradezco a AES que se lo tomé de una presentación de ellos. ¿Por qué curva Cóndor? Porque en el fondo, si nosotros, esta curva representa en el fondo la demanda neta, si nosotros sacáramos todas las energías renovables variables que están produciendo durante algunas horas del día, abajo están las horas del día, en la otra barra está la capacidad de energía, la potencia de energía, y lo que vemos es que si sacamos las energías renovables variables, tenemos una demanda neta baja, pero cuando empieza a irse el sol, reducirse el viento, empieza a mostrarse una necesidad de demanda muy alta, ¿ah? Que empieza a crecer, y esa demanda nueva alta tiene que ser suplida por fuentes que den lo que se denomina flexibilidad. Se denomina la rampa, y esa rampa tiene que tomarse por fuentes que, en el fondo, de manera flexible, vayan respondiendo a esa variabilidad de la oferta. Y esa rampa ya empieza a ser una realidad. Esta proyección la tomé de un caso analizado por Valgesta Nueva Energía, consultora de la cual soy director, y ya empezamos a ver, combinado con un cierre central a carbón, con menor disponibilidad de agua, que hacia el 2025 podemos tener rampa en torno a 4.400 megas en 4 horas, pero de una hora de 2.300 megas, al 2030 7.000 megawatts en 4 horas y 3.325 en una hora. Son cantidades importantes de potencia, energía que se van a requerir en poco tiempo, y tenemos que dar una respuesta eficiente a esos requerimientos. Y esa respuesta eficiente tiene que ver con la flexibilidad en los sistemas eléctricos. Esa flexibilidad tiene que ver con cómo somos capaces de responder en distintos momentos temporales a la variabilidad de la demanda y la oferta. Y tenemos variabilidad en segundos, y eso básicamente se responde con los servicios complementarios, especialmente el control primario, el control de frecuencia. Tenemos la variabilidad en minutos, y esto también lo responden los servicios complementarios, básicamente con el control secundario de frecuencia. Tenemos rampas de horas, como lo veíamos recién, 4 horas. Bueno, y acá empieza a generarse la pregunta, bueno, ¿cómo empezamos a responder a esas rampas? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuáles son las señales de precio que estamos dando para que tecnologías respondan a ello? Tenemos una disponibilidad de recursos renovables en el día, y como les decía, durante periodos de tiempo vamos a tener abundancia de estos recursos, y durante otros periodos no vamos a tener abundancia, y cómo vamos a responder de manera eficiente a ellos, bueno, y también de meses y años. Y es por eso que, en el fondo, la necesidad de hablar de esta capacidad de un sistema eléctrico para adaptarse a la variabilidad y la incertidumbre en el equilibrio entre generación y carga, manteniendo estos niveles satisfactorios de desempeño en toda la escala de tiempo, pasa a ser la pregunta fundamental que tenemos que comenzar a responder en nuestro sistema eléctrico, porque tenemos que comenzar a dar las señales de precio que permitan instalar las tecnologías que puedan entregar esa variabilidad en las distintas escalas de tiempo. Y en ese sentido, esas señales de precio tienen que ver con, por ejemplo, cómo generamos la señal de precio para que sistemas como el almacenamiento o el gas natural se adecúen a estos nuevos patrones,
puedan hacerse el reacondicionamiento de las centrales o la instalación de sistemas de almacenamiento para empezar a responder a esta flexibilidad. ¿Cuáles son los síntomas de inflexibilidad de un sistema? Síntomas de inflexibilidad son, por ejemplo, los niveles de vertimiento de energía renovable. Hoy día tenemos importantes niveles de vertimiento de energía renovable. La volatilidad de precios marginales, temporal y geográficamente, y ya lo veíamos en un gráfico recién, acá lo vemos en un gráfico al 2030. Tenemos, en el fondo, volatilidad de precios en el día y la noche, pero también tenemos volatilidad de precios y, en el fondo, desacople de precios entre el norte y la zona centro-sur. Operación supramarginal de centrales convencionales en el fondo que están funcionando todo el día a la espera de poder entrar, y por lo tanto ya tenemos signos que se van a ir solo incrementando en los próximos años en nuestro sistema eléctrico. ¿Quiénes pueden proveer esta flexibilidad? Bueno, la gestión de la demanda, sistema de almacenamiento, centrales convencionales, los sistemas de transmisión, etc. Hay múltiples agentes que lo pueden proveer. Por lo tanto, es una solución de mercado la que tenemos que ir buscando, con señales de precios que efectivamente permitan ir entregando la posibilidad de que se desarrolle. Y acá, en ese sentido, tomo este gráfico de la Agencia Internacional de Energía, que compara en el fondo que en la medida dice que hay más energías renovables variables, tenemos que empezar a introducir soluciones que den flexibilidad a esa variabilidad, y esas soluciones tienen distintos costos, desde el menor costo hasta el mayor costo. Acá estoy, en el fondo, poniendo un zoom a dos soluciones. Dice el retrofitting de unidades térmicas existentes. Las unidades térmicas existentes no fueron diseñadas para operar con ciclados permanentes. Esos ciclados permanentes, si es que no existe una adaptación tecnológica, lo que vamos a tener probablemente son mayores necesidades de mantenimiento, son fallas centrales, y en una situación crítica como esta, lo que no puede pasar es que las centrales comiencen a fallar. Y por otra parte, la capacidad y la necesidad de almacenamiento. Otros elementos son la respuesta a la demanda residencial e industrial. Ya se han dado las primeras señales, por ejemplo, en servicios complementarios de generar respuesta a la demanda. La expansión de la transmisión, y como yo le decía, lamentablemente son expansiones de transmisión que necesitan tiempo. Kim Arlo-Aguirre creo que no va a estar antes del año 2030, especialmente por la conflictividad social que puede generar un desarrollo de esa naturaleza, y por lo tanto tenemos que ir adaptando nuestro sistema a todo tipo de soluciones y identificar cuándo tenemos que incorporarla. Y como señala la revista Electricidad acá en la noticia, y lo planteó el profesor Enzo Sauma hace poco en un seminario, profesor de la Católica, la sequía obviamente disminuye la capacidad que hemos tenido históricamente de que las centrales hidroeléctricas sean las grandes fuentes de flexibilidad, y por lo tanto tenemos que transitar hacia otro tipo de soluciones, y creo yo que está básicamente asociado al gas natural y al almacenamiento. Mira, esta es una proyección en estos escenarios de descarbonización hacia el año 2025, 2030, donde en una simulación de la operación diaria, ustedes pueden ver, acá están todos los días de la semana, lo que se ve es que para responder a estas rampas que veíamos en un gráfico anterior, en el fondo salida y entrada de centrales renovables, y especialmente la rampa que se produce por la entrada del sol, digamos, o sea, por la entrada de la noche, lo que se genera es que las distintas centrales de ciclo combinado empiezan a trabajar de una manera con ciclajes diarios, donde sufren prendidos y apagados permanentes, lo que implica, como les decía, una adaptación de este tipo de centrales hacia una forma de operar que es distinta. En ese sentido, la magnitud y duración de las rampas muestra la necesidad de contar con una infraestructura y servicios que den una respuesta eficiente a este desafío. No dan una respuesta eficiente si seguimos tal cual estamos, no va a ser una respuesta eficiente ni tampoco medioambientalmente amigable si nuestra respuesta sigue siendo, bueno, gas natural, y si no hay gas natural vamos hacia el diésel, y por lo tanto hoy día no estamos entregando las señales de precio para que estos mercados de energía y potencia se adapten. Quiero mostrarle acá que ayer lo dijo el coordinador en el Congreso Nacional: los vertimientos de energías renovables no tienen nada que ver con el gas natural. Esta es una simulación que hizo Valgesta también acerca de la correlación que puede existir en una proyección de vertimientos anuales esperados
de energías renovables variables con con el fondo mayores o menores niveles de gas natural. Los vertimientos de energía renovable tienen que ver con básicamente las congestiones de transmisión, y las congestiones de transmisión se solucionan con más transmisión, pero también se solucionan con sistema de almacenamiento. Acá estamos viendo en el otro gráfico cómo la producción en base a diésel aumentaría en la medida que nosotros restringamos en nuestros mercados la capacidad de incorporar más diésel en la producción del sistema eléctrico. Por lo tanto, el gran desafío que tenemos que estar pensando para los próximos años es no restringir, no establecer ciertas burocracias o restricciones a la incorporación del gas natural, sino que tomemos el gas natural como un seguro, el gas natural como un complemento a la energía renovable, que no generan vertimiento y que en el fondo es un buen compañero en términos de otorgar flexibilidad y dar una respuesta más eficiente en términos de precio y menos contaminantes que otros tipos de tecnología. Pero el almacenamiento, no obstante que podemos discutir acerca de sus costos, comienza a ser una solución cada día más competitiva, y va a ser más competitiva en la medida que podamos permitirle al almacenamiento que pueda competir en los distintos mercados en los cuales puede participar. Ojo, en la lámina anterior y esta coloca una pila, digamos, pensando en una batería, pero los sistemas de almacenamiento son las plantas de concentración solar de potencia, son los pump storage, como el proyecto de Valhalla o Espejo de Tarapacá, son los sistemas de baterías de litio, etcétera, son los sistemas de aire comprimido. Hay distintas tecnologías de almacenamiento, y esas distintas tecnologías de almacenamiento ofrecen distintos servicios, tanto en horas como en potencia, que pueden responder a las necesidades de los distintos mercados. Pero lo que me quiero centrar en esta lámina es que lo interesante de un sistema de almacenamiento es que nos ofrece capacidades de arbitraje de energía, de potencia, de colocalización con energías renovables variables, de prestar servicios complementarios, de otorgar flexibilidad y como refuerzo de transmisión. Por lo tanto, tiene una variabilidad de prestación de servicios tal que si yo empiezo a identificar que del mercado de la transmisión puede sacar una porción de su inversión, del mercado de flexibilidad, servicios complementarios, arbitraje, etcétera, puede ser que esta falta de competitividad de los sistemas de almacenamiento no sea tal, sino que si le permitimos efectivamente aprovechar todos esos mercados, vamos a poder tenerlo como una solución más temprano que esperar los próximos días. ¿Cómo se espera que funcione el sistema? Bueno, como ustedes pueden ver acá, antes funcionaba así el sistema, con una poca capacidad de renovables variables y básicamente con una capacidad base y una capacidad térmica que iba acompañando la demanda. Hoy día estamos viendo una incorporación, mantenemos una base, tenemos una incorporación mucho más amplia durante todo el transcurso del día de energías renovables variables, y mantenemos una capacidad térmica que va acompañando, digamos, la oferta. Pero probablemente lo que vamos a ver a futuro van a ser más bien una capacidad base, como siempre, una capacidad térmica operando de manera mucho más eficiente, y de alguna manera entregando esa flexibilidad en parte a la energía variable, pero la energía variable presentando una oferta distinta por todo el día, porque va a ser acompañada con sistema de almacenamiento que va a desplazar su oferta durante el transcurso del día. Y lo vemos básicamente en esta gráfica. Como pueden ver, lo que puede hacer un sistema de almacenamiento con por ejemplo, un sistema fotovoltaico, es que ese sistema fotovoltaico durante el día produce hasta una determinada potencia, el resto de su producción la almacena en una batería, y cuando empieza a decrecer en el fondo el sol, esa batería empieza a entregar energía al sistema, y por lo tanto el perfil de generación de un sistema fotovoltaico ya deja de ser este perfil, sino que empieza un perfil más plano, en el cual durante más horas puede entregar energía al sistema y con eso reducir las necesidades de energía en las horas peak del sistema, reducir la necesidad de flexibilidad prestada por energía térmica y por lo tanto un desempeño más limpio, más eficiente del sistema.
También es importante ver que el almacenamiento puede servir como una instalación de transmisión. ¿Por qué? Porque el almacenamiento puede reducir la necesidad de transmisión o adelantar ciertas capacidades de transmisión en un corto plazo. Y así como veíamos que hoy día el norte está desacoplado a la zona centro-sur, perfectamente, si pusiéramos capacidad de almacenamiento que tomara parte de la energía que se está produciendo en la zona norte, y que una vez que se reduzca en el fondo la capacidad, o sea, el fondo de la generación renovable en la tarde-noche, esa capacidad almacenada se puede transferir hacia la zona central sin que tengamos que vertir esa energía y transfiriendo mejores precios hacia la zona central, generando un equilibrio entre las distintas zonas. El almacenamiento en materia de transmisión sirve para liberar capacidad en el sentido del cumplimiento del estándar de seguridad y calidad N-1. ¿Por qué? Porque permite inyección automática para apoyar la estabilidad de la red durante ciertas contingencias y aumenta la capacidad operativa de una línea existente. Vamos a ver un proyecto que presentó AES a la planificación, que lamentablemente no fue adoptado por la Comisión Nacional de Energía, pero que probablemente va a ser una solución de los próximos años, dado el contexto que ya estamos viendo. Alivio de la carga PIC, como ya hemos visto, alivio de gestión de la congestión del sistema de transmisión, y por lo tanto son múltiples los servicios que puede prestar. Este es el ejemplo que yo les decía. AES propuso el año 2020 un aumento permanente de la capacidad de transmisión en los sistemas de transmisión que ustedes están viendo, como con un sistema de batería que va en una punta, de tal manera que se permite la utilización de los dos circuitos, y si fallan los circuitos es el sistema de almacenamiento el que responde, y por lo tanto no estamos violando el concepto de N-1, tenemos en el fondo una respuesta frente a una contingencia, pero no es la respuesta tradicional, es una respuesta nueva, y creo que tenemos que empezar a abrirnos a este tipo de soluciones para enfrentar en el corto plazo un escenario como el que estamos viendo. Ya una solución también en materia de servicios complementarios. Hoy día en nuestro país hemos sido precursores a través de estos sistemas BES que también son de AES. Por lo tanto, tenemos experiencia real en nuestro país respecto al uso del almacenamiento y tenemos que aprovecharla de la mejor manera. En conclusión, si tenemos menos electricidad, tenemos un cierre precioso entre la carbón, tenemos incorporación masiva de renovables variables, vamos a tener incendios, aluviones, marejadas, etcétera. Ese contexto es de corto plazo, y nuestros desafíos de adaptación y mitigación tienen que ver con que el almacenamiento de energía, tanto de GNL como de electricidad, puede jugar un rol clave en el corto y mediano plazo. ¿Para qué? Para asegurar el suministro de electricidad y gas, superar congestión en la red y, en definitiva, aprovechar al máximo las energías renovables variables, reduciendo los costos de producción, reduciendo los desacoples que existen y, por lo tanto, entregando una energía más segura, más limpia y más eficiente. Le agradezco especialmente al equipo de AES Andes, que me compartió bastante información respecto a la experiencia mundial en materia de almacenamiento, y también el equipo Valgesta Nueva Energía, que me permitió compartir varios de los gráficos que hemos visto. Muchas gracias, y bueno, ahora voy a tratar de responder algunas de las preguntas si tenemos algo de tiempo. Paulina, tú me dices. Sí, Andrés, muchas gracias por tu presentación. Te enviamos por interno algunas preguntas que nos han llegado al chat, pero antes de eso doy pase a Claudia Gómez para que nos comente unas palabras. Claudia. Hola, gracias Paulina, muchas gracias Andrés por tu presentación, muy interesante. Yo la verdad es que quiero comentarles, bueno, Andrés y David, que también estaba por ahí, que es el jefe de programa del Diplomado en Mercados Eléctricos del Futuro y su regulación, y Andrés, quien realiza clases también en este diplomado. Contarles que nuestro diplomado inicia el 30 de agosto, aún tenemos cupos disponibles, y bueno, también tenemos otra versión que inicia después en el mes de noviembre, así que los dejamos cordialmente invitados. Es un diplomado el cual se compone de 5 cursos, donde el primer curso es el curso de sistemas eléctricos, submercados, economía y regulación. El curso mercados mayoristas de generación, su futuro con alta penetración de renovables. El curso expansión de la transmisión, desafíos de su regulación, planificación y tarificación. El curso desafíos futuros de la distribución, generación distribuida y los nuevos modelos de negocios. Y por último, el curso marco jurídico e institucional de los mercados eléctricos modernos y su relación con la sociedad.
Nuestro diplomado que inicia el 30 de agosto tiene clases de los días lunes y miércoles de 18 a 22 horas. ¿Ya? Tiene una duración total de 135 horas cronológicas y un valor de 2 millones. Este se está realizando solamente en modalidad streaming, es decir, clases en vivo a distancia. Por lo tanto, tenemos muchos alumnos de regiones y también de LATAM. Así que los dejamos cordialmente invitados. Estamos también con un descuento especial del 25%, así que los invito a que puedan consultar, postular o hacer todas las preguntas que sean necesarias. También voy a estar disponibles para responder. Muchas gracias, Claudia. De todas maneras, dejé el enlace de la página y los datos de contacto para que nos puedan hacer preguntas. Hay una pregunta que dice, no sé si la puedes responder Claudia o Andrés, ¿el diplomado incluye contenidos de hidrógeno verde? Yo entiendo que sí, que hay en un módulo nosotros vamos permanentemente adaptando los contenidos en la medida que van saliendo algunos elementos. Te doy la certeza que hace 2 años no lo veíamos, pero entiendo yo que estamos incorporándolo en el módulo 1 o 2, pero tendría que checarlo con David, pero un buen punto, así que desde ya me comprometo a que lo vamos a incorporar. Perfecto, muchas gracias. Hay un participante EP que no tiene nombre. Oli, perdón, también tenemos si alguien quiere profundizar más en los temas de hidrógeno verde, también tenemos un diplomado en tecnologías del hidrógeno, que parte el mes de septiembre. También ahí por interno les puedo responder algunas consultas. Gracias. Ahí hay una persona que nos dijo, creo que es Camilo Bernales, no sé si me equivoco, que dice, yo acabo de terminar el diplomado en julio, muy recomendable. Muchas gracias por tu comentario. Andrés, ahora sí te dejo para que puedas responder las preguntas. Bien, bueno, gracias por el comentario también ahí al alumno. A ver, hay hartas preguntas bien entretenidas. Dice, pregunta usuario sin nombre, ¿cómo debe enfrentar la minería en nuestro país el tema energético? Mira, yo creo que la minería ha hecho un buen trabajo en los últimos años. Creo que ha sido muy activa en términos de entender el tema de energía de una manera más estratégica, con los desafíos que tiene también en materia de reducción de emisiones el cobre, y por lo tanto ha renegociado sus contratos, ha impuesto condiciones en torno a suministro verde de energía, también ha adoptado ciertas estrategias de autoconsumo, de autogeneración. Por lo tanto, en general creo que la minería va en buen camino, y más bien creo que los desafíos de adaptación son tanto de la industria eléctrica como y especialmente de la regulación del mercado eléctrico. Así que creo que por el momento lo que ha hecho va por buen camino. Pregunta Leonardo Triviño, dice, a la fecha no hay garantías de las plantas a carbón, dado que no fueron capaces de inyectar tecnología en su tiempo, y ahora ya es tarde e inminente su cierre. ¿Se puede prender una política de Estado más fuerte en el apoyo masivo de las energías renovables variables? Apalancamiento, subsidio del Estado, no dependen del agua, descarga de carbono, agua. A ver, yo en primer lugar quisiera decir que fue una muy buena decisión en el año 2008, con la primera ley de cuotas renovables, el no transitar por un camino de subsidios a las energías renovables variables, como lo hizo Europa con los famosos feed-in tariff. ¿Y por qué? Porque no tiene sentido desde el punto de vista de la política pública subsidiar una tecnología que es absolutamente competitiva en un mercado eléctrico. O sea, hoy día no hay tecnologías más competitivas que la solar, la eólica, etc. Y por lo tanto, la verdad las cosas es que no tendría ninguna justificación desde la política pública destinar escasos recursos públicos, que hoy día además nos aprieta el zapato con toda la contingencia de la crisis COVID, social, etc. No tiene ningún sentido destinar recursos públicos a, en el fondo, subsidiar energías que son muy competitivas. Probablemente, si nosotros tuviéramos que destinar algo de recursos de subsidios públicos, tiene que ver con el desarrollo de ciertos pilotajes para comprender las potencialidades de ciertas tecnologías en el fondo un desarrollo regulatorio, lo que se denomina internacionalmente los sandboxes regulatorios. ¿Qué significa esto? Tú quieres adoptar una regulación, dices, por ejemplo, almacenamiento. Veamos si esta es una buena solución para este tipo de problema, y por lo tanto, apalanca un proyecto de almacenamiento, prueba si es que efectivamente tiene todas las prestaciones que tú esperabas,
y en base a esos resultados, tú después adoptas una regulación. Creo que ese tipo de subsidios son aceptables, son razonables, pero hoy día las renovables variables no tienen mucho sentido. Pregunta usuario sin nombre. Andrés, recordando el caso de Campanario ante estos altos costos marginales, ¿qué sucede con los contratos regulados? Si un suministrador quiebra, ¿existe un riesgo ahí? Exactamente, muy buena pregunta. Existe un riesgo. Ese riesgo ya está más acotado en la ley que el caso Campanario. Está acotado en el sentido de que van a tener que concurrir todos los generadores con contrato, pero esa concurrencia tiene un límite respecto a los costos marginales. Pero tú das en el clavo, usuario sin nombre, porque no tiene el nombre, porque efectivamente un tiempo prolongado de altos costos marginales puede generar desequilibrios muy, muy relevantes para algunos contratos que no van a ser posibles de sostener. Y por lo tanto hay un riesgo de quiebra. Pregunta usuario sin nombre. ¿Qué sector es el que más consume energía en Chile? Residencial, industrial, minería u otro. Si estamos hablando de energía eléctrica, generalmente se habla como que es un tercio minero, un tercio industrial comercial, o sea, gran comercio, etcétera, y un tercio residencial, pequeño comercio, etcétera. Ese más o menos es la distribución. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, entre regulado y libre, los regulados hoy día representan en torno al 40-45% del consumo. Regulado estamos hablando en el fondo todos los consumos residenciales y comerciales en baja tensión y los consumos industriales y comerciales de alta tensión, pero que no son mayores, versus el 55 a 60% que lo representa los clientes libres. Esto es lo que tiene una potencia conectada superior a 5 megas. Bien, 2 megas. Pregunta de Edinson Bejarano. ¿Las plantas térmicas a base de gas pueden ser flexibles para asumir rampa de 4 horas? Sí, pueden hacerlo, lo hacen. Lo que sí es que, como lo señalaba un gráfico que yo mostraba, etcétera, es que van a requerir cierta adaptación tecnológica y para eso requieren señales de precio para esa adaptación tecnológica y requieren ciertas señales de certeza de que tiene sentido hacer esa inversión. Y es por eso que, por ejemplo, nuevamente reitero, estas discusiones que hemos tenido en el último tiempo acerca del despacho central acá, no está mirando el futuro, está mirando un poquito el pasado, pero además sin un buen diagnóstico. Pero en el fondo es decir, a ver, ¿qué servicios vamos a requerir de esta tecnología? Y justamente son este tipo de servicios y por lo tanto tenemos que preguntarnos, bueno, ¿están las señales adecuadas para que se haga? Sí, no, y si falta, ¿cuál es la regulación que queríamos cambiar? Pero sí. Usuario sin nombre. Si el almacenamiento está en vías de ser competitivo, ¿qué influencia tendría la autogeneración? Bueno, mira, la autogeneración, a ver, yo señalé que uno de los aspectos súper relevantes de esta transición energética tiene que ver con el uso de los recursos descentralizados, la autogeneración, la gestión de demanda y el almacenamiento descentralizado. Todo un tema que de hecho podría ser nuestro próximo webinar, Paulina y Claudia, los recursos descentralizados de energía. Por lo tanto, van a combinarse capacidades de almacenamiento como centralizado con, en el fondo, sistemas de almacenamiento descentralizado y autogeneración. Un ejemplo rápido, de hecho, una de las nuevas tendencias en materia de distribución es generar los incentivos tales a las empresas distribuidoras para que en sus necesidades de inversión de desarrollo no piensen tanto en sistemas de construir más subestaciones, cables, etcétera, sino que, por ejemplo, introducir ciertas soluciones de almacenamiento y generación distribuida para desplazar grandes inversiones en fierro. Por lo tanto, van a convivir ese tipo de soluciones. Alexander Werner. ¿Cómo se puede prestar arbitraje de energía en un mercado coordinado en donde una no tiene la flexibilidad de decir cuándo comprar y vender energía? Muy, muy buena pregunta. Hago un ajuste a la pregunta. Hoy día la normativa establece que el dueño de una central de almacenamiento sí elige cuándo comprar. Lo que no elige es cuándo vender. Creo yo que una de las principales trabas que vamos a tener los próximos años para adoptar una verdadera transición energética es nuestro actual mercado de despacho centralizado con costo auditado y por orden de mérito.
Creo que tenemos que transitar hacia un mercado de ofertas vinculantes, y mediante un mercado de ofertas vinculantes, por cierto, que el arbitraje de precios con sistema de almacenamiento va a tener, en el fondo, un desarrollo privado mucho, o por lo menos el privado va a poder analizar de mejor manera los riesgos que está asumiendo o no, y el banco va a poder analizar el proyecto de una manera distinta a como hoy día la regulación lo presenta. Ahora, no obstante, uno debería suponer que la colocación que va a hacer, o sea, el momento de la venta de energía que va a hacer el coordinador es la óptima, porque esa es su función del fondo de coordinación. Por lo tanto, el hecho de que pueda decidir comprar y que se coloque en el momento óptimo puede ser una barrera menor al desarrollo, pero creo que tienes toda la razón. Necesitamos transitar, soy de los convencidos que creo que necesitamos transitar hacia un mercado de oferta más que el que tenemos hoy día. En la misma pregunta de Michelle Lezama, ¿cómo afecta el actual sistema de despacho centralizado a la rentabilidad del almacenamiento? Lo mismo, misma respuesta. ¿Qué hacer para avanzar más rápido en almacenamiento? ¿Solo depende de la ciencia? No, no solamente depende de la ciencia. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar nuestro marco regulatorio, ver cómo, o sea, en el fondo, cuáles son los servicios que requerimos en el contexto que estamos, y ver cómo, en el fondo, generamos soluciones que permitan a un sistema de almacenamiento aprovechar todos estos mercados. Creo yo que la solución más pronta va a ser, en el fondo, permitir que los sistemas de almacenamiento sean una instalación de transmisión, y que esa instalación de transmisión pueda hacer arbitraje, prestar servicios complementarios, etc. ¿Y por qué? Porque de esa manera el cargo único para pagar ese sistema de almacenamiento o transmisión se va a reducir considerablemente, porque todos en el fondo los ingresos por arbitraje, servicios complementarios, potencia, etcétera, deberían reducir el cargo único. Por lo tanto, el fondo, el costo del sistema de transmisión nuevo debería, en el fondo, evaluarse conforme todas las reducciones que permitiría el resto de los mercados. Creo que ahí hay un foco súper importante de desarrollo que podría permitir en el corto plazo aliviar las congestiones que tenemos en nuestra red. Última pregunta, entiendo yo, pues ya estamos a las 11 de la mañana. Es que han llegado hartas más, pero dice la última, Fernán González, perdonen, quedaron unas sin responder, pero Fernán González, según el último informe del IPCC, la descarbonización ayuda a reducir las emisiones CO2, pero lo que ayuda a acelerar el alza de la temperatura del planeta es reducir las emisiones de metano. Si esto es así, las centrales a gas no serían parte del problema y tal vez la siguiente en la lista para salir, y el foco debería estar más bien en el almacenamiento de energía. Yo te insisto, yo creo que vamos a tener que ir transitando. A ver, este proceso de transición tiene que ser un proceso que es progresivo, paulatino, con las soluciones que generen las soluciones más eficientes, seguras y ambientalmente sostenibles. Y creo que hay una triada ahí. O sea, si la solución que yo estoy dando va a significar que nosotros vamos a tener un sistema que va a operar muy caro, ¿ah? Y además con alto componente diésel, la verdad las cosas es que es una mala solución. Pero si la solución que yo estoy dando, si la solución es, bueno, metamos almacenamiento al costo que sea y por lo tanto eso va a ser un aumento en los costos para los consumidores, tampoco es una buena solución. Yo tengo que combinar desde la política pública la mirada de la seguridad de suministro, de la eficiencia en los costos y del objetivo ambiental. Y es por eso que creo que en los próximos años vamos a tener que ir transitando desde una cierre central de carbón a un uso del gas como un combustible de transición, que en algún momento lo vamos a abandonar, pero eso no va a ser en el corto plazo, o probablemente no sea a corto plazo, tanto con un combustible de transición como el gas natural, pero también con sistemas de almacenamiento progresivamente que nos van aliviando las congestiones en la red, que van mejorando el perfil de generación de las renovables variables, y de esa manera ir aliviando el sistema, pero en un tracking que no nos signifique todos los años estarnos preguntando si vamos a tener energía, que los costos marginales están disparados o que estamos contaminando más de lo que realmente deberíamos. Eso, pues bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por la atención, y ojalá puedan participar de nuestro diplomado. Creo que tenemos buena evaluación de nuestros alumnos y alumnas,
Así que ojalá y a los próximos que participen y los que ya están hoy día en el diplomado, recuérdenos que tenemos que introducir un pequeño módulo sobre hidrógeno para picar el bichito y a lo mejor después profundizar con otros cursos. Muchas gracias.